Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en temas de urbanismo, de seguridad. Arquitecto Carrión, bienvenido. Quisiéramos ir aprendiendo conjuntamente con nuestros invitados y compartiendo con el público qué preocupaciones existe, cómo se ve el panorama luego de la aprobación de la ley que ha reformado el COTAD. Es ya inminente su aplicación, pues se ha ordenado su publicación en el registro oficial, más allá de acciones constitucionales que puedan venir en el camino. Quisiéramos conversar algo sobre las incidencias de estas reformas al COTAD en temas de seguridad relacionado con los GATS, con los municipios que tienen competencia en seguridad ciudadana preventiva. Incidencia también en cultura, pues la ley otorga a los municipios la responsabilidad de promover, de proteger el patrimonio cultural, también de incentivar la cultura y también la incidencia que podría tener en temas de defensa de derechos, pues el COTAD establece que se debe garantizar la participación ciudadana, creando mecanismos como asambleas locales, presupuestos participativos, veedurías ciudadanas que permitan ejercer, proteger derechos colectivos. Estas tres áreas aparentemente se verían un tanto constreñidas, por lo menos, en el nuevo escenario. Quisiéramos conocer su visión y su opinión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a conversar respecto de un tema de muchísima actualidad y de muchísima importancia. Más o menos a partir de fines de la década de los años 80, principios de los 90, en general en América Latina y en particular en el Ecuador, empezamos a vivir un proceso de descentralización, que era como una contraparte de los procesos autoritarios que había vivido toda la región, sobre todo en la década de los años 60 y 70. Y Épocas de entonces, dictaduras. exactamente, y entonces lo que se planteó fue el retorno a la democracia, pero lo interesante de ese retorno a la democracia no fue solo elegir las autoridades nacionales, es decir, presidente, vicepresidente y parlamentos, sino también que esa democracia se extendió hacia los territorios. Y esa extensión hacia los territorios tuvo tres componentes. Uno primero, que es la elección popular de las autoridades locales. Nosotros en el Ecuador sí teníamos electos nuestros alcaldes, pero en América Latina solo 7 países de América Latina elegían alcaldes. Es decir, era más bien una excepción. Entonces, esto hizo que haya una representación de las sociedades locales, que fue un proceso interesante. Entonces, primero, hay una autonomía política. Segundo, hay una autonomía competencial, porque las competencias que tenían los municipios eran muy restrictivas. Y entonces, con este proceso de descentralización, se abrieron las competencias. Y en tercer lugar vino la descentralización económica, financiera, que es básicamente otorgar recursos a los municipios, a los gobiernos locales, para que puedan ejecutar esas competencias y esas competencias surjan de las propias demandas de la sociedad local representada. Entonces, esto lo planteo un poco como antecedente porque lo que me da la impresión es que ahora se estaría afectando este tercer escalón, este tercer punto del proceso de descentralización en América Latina, que es la parte fiscal, que es la parte económica. ¿Ve, ve usted entonces en este nuevo escenario amenazas o directamente un retroceso en materia de descentralización y autonomía para comenzar? Sí, sin duda, porque por un lado hay una reducción de los recursos que se entregarían directamente a los gobiernos locales y por otro lado hay una determinación explícita para que esos recursos vayan a ciertos sectores y no a otros. Entonces aquí ya no hay autonomía. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Son muy distintos los gobiernos locales, los municipios, los cantones de las ciudades grandes que los de las ciudades pequeñas. Por ejemplo, un municipio de 3 millones de habitantes como Quito o Guayaquil, frente a municipios de 15.000 habitantes, la relación está 70-30, pues no tiene ningún sentido. Incluso en muchos de los municipios más pequeños, esos recursos significan muchísimo para la generación de trabajo para la gente que vive ahí. Y entonces esto va a afectar de forma explícita.
Rosa, estos temas que usted está sacando a flote con el hecho de eventualmente generar una inconstitucionalidad. Pues yo creo que más o menos se va encaminando hacia eso. De lo que vi hoy en la mañana hay más de, bueno, no recuerdo este rato el número, pero eran muchísimas las demandas que están planteadas, en unos casos por las propias autoridades municipales y provinciales y en otras por ciudadanos comunes. ¿Por qué? Porque esto es una afectación directa a los preceptos constitucionales, porque la Constitución del 2008 se sustentó en lo que podríamos decir un Estado autonómico que de alguna manera fue una experiencia traída, en este caso, desde España. Por eso es que, por ejemplo, los territorios están divididos en territorios nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales y también las circunscripciones territoriales indígenas, y cada uno de ellos tiene sus formas de gobierno. Si nosotros empezamos a determinar que los recursos se dirigen para tales y tales cosas, no estamos tomando en cuenta las competencias que cada municipio de ellos ha ido asumiendo. Y entonces eso genera sin duda problemas de autonomía. Hablando de competencias, justamente usted ha sido recurrente en varios diálogos que hemos mantenido en cuanto al necesario, indispensable involucramiento de los municipios en materias de seguridad, por ejemplo. ¿Qué efectos en el mediano o largo plazo ve sobre esto? No, yo creo que aquí hay un problema para los municipios, por ejemplo, que están cobrando la tasa de seguridad. Yo veo, por ejemplo, el caso de Quito. Con este cambio que se hizo por parte del gobierno para que no se cobre los servicios de basura, es decir, la tasa de basura en la energía eléctrica, lo que está pasando es que en el caso de Quito se ha traspasado al agua potable y las capacidades que tienen los predios, las personas del consumo de energía eléctrica con los de agua potable son muy distintos. Por eso es que en muchos casos lo que se está viendo es un incremento sustancial, justamente para compensar eso. Y entonces lo que está aconteciendo en este caso es que esos recursos que antes ya estaban establecidos, pues ahora están generando un conflicto entre la autoridad municipal, entre el municipio y su propia población, y a su vez está trayendo problemas en términos del manejo de esos recursos. Y ahora se va a ahondar esa situación con la aprobación de esta nueva reforma. Quedándonos en el tema de la delincuencia, la seguridad, cómo evalúa la capacidad de los municipios en el nuevo escenario para implementar programas de prevención del delito. Pues aquí lo que puede ocurrir es que los municipios que cobran la tasa de seguridad dejen de cobrar la tasa de seguridad porque les está trayendo muchos problemas lo otro. Y aquí el gran perdedor va a ser el Estado, porque muy contrario a lo que yo pienso, la tasa de seguridad se está yendo principalmente a la policía, que es una institución nacional que debería financiarse con recursos nacionales. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está financiando con recursos locales. Por ejemplo, en el caso de Quito, son más de 10 millones de dólares al año. Por eso es que el municipio compra motos, compra vehículos, arregla los lugares estos de barriales de la policía, etcétera. Y esos deberían ser recursos que maneje la Policía Nacional. Entonces, esos recursos ya no van a ir hacia la policía. Y eso va a significar un problema complejo para la seguridad del país y sin duda para una de las instituciones más importantes como es la policía en el momento actual. ¿Qué papel juegan en el diseño urbano el tema de espacios públicos seguros, por supuesto, y temas de movilidad que tengan influencia sobre esa percepción de seguridad bajo el marco nuevo legal? No, a mí me parece que aquí hay una cosa en términos urbanos fundamental, y es que el miedo se ha convertido en un principio urbanístico. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, las urbanizaciones cerradas, el espacio público cerrado, es producto del miedo. Y entonces yo lo que sostengo ahí es que estamos entrando en una lógica de la bunkerización. Todo se cierra y todo implica que solo ciertas personas pueden entrar. Entonces, para entrar, por ejemplo, a una universidad, a un barrio cerrado, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita una cédula de identidad, es decir, un pasaporte para identificarse. En segundo lugar, se necesita pedir autorización a la familia a la que uno va a visitar, es decir, se necesita una visa. Y en tercer lugar, uno tiene que pasar por ciertos patrones
de control, es decir, por una aduana. Lo que estamos construyendo son un conjunto de espacios absolutamente cerrados que hace que a su vez construyamos ya no ciudadanos, sino foráneos, extranjeros, porque nosotros ya no formamos parte de la totalidad, sino de una parte muy reducida. Las ciudades en general en el Ecuador y en general en América Latina están cambiando sustancialmente por el miedo. Y lo más grave es que los gobiernos nacionales no tienen políticas frente a la percepción de inseguridad. Lo que se tiene políticas es sobre la violencia y la única política que tiene que genera más percepción de inseguridad es enfrentar con la policía y las Fuerzas Armadas. Esto de la bunkerización, como usted gráficamente lo define, se va a ver incrementado con una especie de priorización de la inversión en infraestructura segura. Pues eso es lo que vamos a ver, si con este 70% eso está calificado, porque aquí va a quedar bajo criterio del gobierno nacional. A mí me preocupa eso mucho y me preocupa, por ejemplo, las justificaciones que están dando. Lo que pasa es que los municipios, los gobiernos locales hacen muchos conciertos. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura no entra dentro de esto. Pero ¿qué también significa esto? Que lo que hay que hacer es hacer una contracción del Estado en su conjunto en términos financieros. Y eso implica no solo el Estado nacional, sino también todos los aparatos del Estado. En otras palabras, una política nacional tiende a reproducirse localmente. Y entonces tiene que haber una reducción del tamaño de los municipios. Y esto viene desde afuera, no viene como una política propia. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana considera más efectivos para que los habitantes influyan en políticas de seguridad en las localidades, en las ciudades? Bueno, nosotros tenemos ya varios instrumentos, como por ejemplo, qué sé yo, la silla vacía, el presupuesto participativo. El gran problema que nosotros tenemos es que todos esos instrumentos que se han ido produciendo no se los aplica o se los aplica irregularmente. Por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, de lo que conozco en el caso de Quito, las administraciones zonales que manejan esos presupuestos lo hacen con un nivel de ineficiencia brutal. Este rato no recuerdo exactamente la cifra, pero hay administraciones zonales que no han llegado al 15% del ejercicio fiscal del año pasado. Es decir, casi el 85% no gastaron. Y yo creo que ese es el problema principal, más que el otro que está esgrimiendo el gobierno. Y yo creo que hay que exigirles a las administraciones municipales que el presupuesto que tienen al menos lo gasten y lo gasten bien. Y yo creo que esa es una demanda ciudadana que sí debe establecerse. Quito tiene sus distritos aquí en Cuenca. Buena parte de la organización local está basada en sus parroquias, una veintena de parroquias aproximadamente, que en cuanto a las juntas parroquiales, entendemos en el proyecto que se aprobó y que será ley de la República, están exentas de la norma. Pero quisiera preguntarle el rol que tienen los presupuestos participativos en la definición de proyectos de seguridad, de cultura y otros. No, es muy, muy reducido. Primero, el monto de los presupuestos son muy bajos y después las posibilidades de llevarlo a cabo pues, son muy reducidas, lo que estaba señalando hace un momento. La capacidad de gasto es muy baja. Y no me refiero exclusivamente a seguridad, sino en general. Entonces, yo creo que aquí hay que entrar, por ejemplo, en el caso de Quito y de Guayaquil, porque eso es lo que establece la Constitución, y me parece que eso es un error haber establecido la posibilidad de que podamos tener solo las dos grandes ciudades, el estatuto autonómico de cada una de las ciudades, porque se estableció que deberían ser aquellos lugares que tienen más, que tienen alrededor del 7% de la población nacional, que a mí me parece que esa es una cosa que no se justifica. Si es que, por ejemplo, yo conozco en Argentina municipios con 250.000 habitantes que tienen distritos y me parece que está bien, porque eso genera una posibilidad de una municipalidad de proximidad. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer exactamente también aquí. Ahora, lo que sí se introdujo dentro del Código de la Democracia, que fue aprobado en el 2009, es que haya las circunscripciones las circunscripciones electorales, que eso también me parece que ha generado muchos problemas, porque lo que está ocurriendo es que muchos de los cantones, muchas de las ciudades tienen las circunscripciones electorales y es a partir de las mismas que eligen sus concejales. Entonces nosotros no tenemos concejales de toda la ciudad, de todo el cantón, sino solo de su circunscripción. Y entonces eso establece
una relación absolutamente clientelar y no hay una visión de totalidad de la ciudad. ¿Qué decir en cuanto a esa desigualdad que existe, ya no a nivel de parroquias, a nivel de cantones en el país? ¿Cuáles son los principales riesgos de desigualdad territorial que podrían surgir con la aplicación de estas normas reformadas del COTAD? Así como planteaba hace un momento que hay tres formas de autonomía, la autonomía política, la autonomía competencial y la autonomía financiera, también hay tres formas de autonomía por niveles. Entonces, por ejemplo, tenemos una autonomía horizontal, que es la que se construye entre los distintos poderes o funciones del Estado, qué sé yo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso tiende a reproducirse, por ejemplo, en el nivel cantonal, lo que es el alcalde y lo que es el consejo. Entonces, ahí hay un nivel de autonomía. Un segundo nivel de autonomía es en términos verticales, entre lo nacional y lo subnacional. Y ahí sin duda que hemos avanzado desde fines de los años 80 para acá en términos de que hoy día los organismos subnacionales tienen más competencias y más recursos de los que tenían antes. Pero aquí viene un gran problema, que es el tercero, que es la autonomía territorial. ¿Por qué? Porque muchos de estos recursos, por la fórmula que existe para la distribución de los mismos, lo que ha hecho es fortalecer a los grandes y no ha ido para beneficiar a los pequeños. En otras palabras, no hay una autonomía territorial muy clara porque gran parte de los recursos se están yendo precisamente hacia las ciudades grandes. Y yo creo que ahí hay que modificar el criterio con el que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Qué va a pasar con la cultura en las ciudades? ¿Cómo se va a ver afectada? Quito y Cuenca tienen cierto paralelismo con una dimensión diferente, por supuesto, pero el tema de museos es muy importante, el que estén habilitados y en los momentos horarios adecuados al público, la generación de eventos culturales de todo orden, que incluye, caso de Cuenca, la Bienal de Cuenca y una serie de eventos culturales muy importantes que se dan año a año en la capital de la República. ¿Qué decir en cuanto también a esa tarea fundamental que tienen ciudades patrimoniales como las dos que estamos hablando en cuanto a la protección, mantenimiento de bienes culturales? No, yo creo que ahí vienen los grandes problemas y me parece que ahí justamente esto que decía de la contracción del tamaño del Estado va hacia los sectores que tradicionalmente se los ha golpeado. Y yo creo que ahí, por ejemplo, sin duda el tema cultural va a ser uno de los grandes golpeados. Y es justamente lo que usted señalaba, qué sé yo, museos, lo que significa la pintura, lo que significa la literatura, lo que significan las casas de la cultura, etcétera, etcétera. Pero también está involucrado todo lo que significa salud y educación. Por ejemplo, colegios. Hay algunos colegios municipales. Y ha habido una contracción que antes era muy importante la educación municipal y era muy buena. Este rato, nuevamente, por el conocimiento que yo tengo del caso de Quito, la matrícula se ha reducido a casi el 5% en términos de la educación municipal. Pero si viene una medida de este tipo, probablemente eso va a reducirse hacia aún más. Y yo creo que eso tiene problemas de mediano y largo plazo muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que se está básicamente planteando aquí? Las infraestructuras clásicas, como pueden ser las de movilidad, es decir, vialidad, etcétera, y con eso va a venir más automóviles, con más problemas. O las lógicas que son de alcantarillado, agua potable, que son absolutamente necesarias, o la de vivienda, que también es necesaria, pero eso no puede quedar fuera de las otras funciones y competencias. He mencionado ya a ciudades intermedias como ejemplos de otros países a seguir. ¿Qué buenas otras prácticas internacionales podrían adaptarse al contexto ecuatoriano? ¿Qué prácticas que podrían emularse para fortalecer la seguridad, la cultura, la defensa de derechos por parte de los municipios? No, yo creo que aquí probablemente los países que tienen más fuerza en su lógica municipal son el caso de Brasil, que creo que es un ejemplo muy, muy interesante, y obviamente el caso de México. A mí me parece que son dos ejemplos interesantes, y aquí quisiera poner una cosa respecto del Código de la Democracia. Como decía, fue aprobado en el 2009. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que muchos de los alcaldes que nosotros elegimos, en muchas de nuestras ciudades
están siendo electos a partir de una población minoritaria. Les pongo el caso nuevamente de Quito. Jorge Yunda fue electo con un poco más del 21%. Pavel Muñoz fue electo con alrededor del 25%. El propio alcalde de Guayaquil fue electo con 39%. Entonces, ¿qué es lo que hizo, qué es lo que se hizo en Brasil, que me pareció muy interesante? Que al menos las capitales de los estados, que en el caso nuestro podría ser las capitales de las provincias, haya una segunda vuelta para que haya un proceso de generación de un consenso alrededor de lo que ocurre en el manejo de nuestras ciudades. Porque si no, lo que va a terminar ocurriendo, que eso ha pasado en muchos de nuestros municipios, es que la posibilidad de llevar a cabo proyectos de consenso se reduce notablemente, o incluso, como el caso de Yunda, no terminan siquiera su periodo porque él llegó al Consejo Municipal con 3 concejales de 21 y eso hizo que a la mitad del periodo pues fuera despedido. Volviendo al tema clave de la seguridad en el país, ¿qué avances o retrocesos vislumbra usted en el futuro con la nueva normativa, el nuevo marco legal, en esa aspiración de un trabajo sinérgico entre el gobierno central y las ciudades? Pues yo desgraciadamente no veo hasta ahora una iniciativa que establezca una forma explícita de una política que integre la política de seguridad del gobierno nacional con las políticas de seguridad de los municipios. Y a mí me parece que esa es una realidad que debe construirse de forma urgente. Y creo que para que eso ocurra hay que hacer un plan, hay que hacer una propuesta, un proyecto. Son 200, creo que son ahora 224 municipios, cantones, y hay que establecer, hay formas explícitas para que estos puedan participar. Por ejemplo, en esto que estaba señalando de las tasas de seguridad, bueno, ya están ahí las tasas de seguridad. Eh, en los lugares donde se cobra, se podría establecer que la tasa de seguridad viene de la comunidad. ¿Por qué el municipio no pone una cantidad relativamente parecida y por qué no pone el gobierno una cantidad relativamente parecida? Regresando al caso de Quito, 10 millones ponemos los ciudadanos, el municipio de Quito ponga 10 millones y el gobierno ponga 10 millones. Ahí tenemos 30 millones. Con 30 millones yo creo que se puede hacer cosas interesantes. Y para eso está establecido incluso en las normas jurídicas que haya un comité, que haya un consejo conjunto entre el municipio y el gobierno nacional para definir qué hacer con eso. Pero si nosotros tenemos ya una política explícita, un plan formulado, esa definición va a ser mucho más fácil y me parece que con eso va a haber sincronía entre lo que hace el gobierno nacional y lo que hacen los gobiernos locales. Bien, finalicemos con una visión suya sobre ese otro proyecto de ley que se está definiendo en la Asamblea, que seguramente pasará también sin escuchar a los actores que han solicitado hablar ante la Asamblea. Únicamente han estado algunos gerentes de empresas mineras y expertos en minería invitados por la respectiva comisión. Eh, esa ley que persigue una flexibilización y aceleración de proyectos mineros y eléctricos en el país, ambos con una fuerte huella ambiental. ¿Cómo ve usted al país con proyectos mineros por doquier? No, a mí me preocupa mucho esta nueva forma de legislación que ha adoptado el gobierno nacional de los proyectos urgentes, económicos urgentes. Y entonces todo está yendo hacia el ámbito de la economía. Por ejemplo, esto que estábamos conversando respecto del gasto en los gobiernos locales, se presentó al proyecto ante la Asamblea, pero no fue invitado ningún representante de los gobiernos locales, qué sé yo, provinciales, cantonales o parroquiales, para oír sus opiniones. Se les invitó Ah, solamente a pequeños municipios a una reunión en en Loja, la gobernación de de Loja Guayas. y en Loja. Ujú. Y entonces, lo mismo está pasando con esta cuestión de la minería. Y me parece que esa es un poco la lógica general. En otras palabras, se hace una legislación urgente, que son, si no me equivoco, 30 días, donde no está presente la participación de los sujetos directamente involucrados en lo mismo. Y entonces eso va a terminar con distancias muy grandes entre el gobierno nacional, la Asamblea Constituyente
y los actores sobre los cuales recaen estos Claro. temas. Va Ahora, en el resultando de caso, alguna manera una aberración de la democracia, dicho sea de paso. sí, y en el caso este de la minería, afectando los temas ambientales, que ya nos está trayendo muchísimos problemas en términos de del cambio climático. Entonces, yo creo que en la medida en que no se escucha a la población, se afecta la democracia, afecta el gobierno y se va a seguir en esta línea de las leyes urgentes, económicas urgentes, donde todo terminará siendo económico. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo.